¿Cómo están, querido grupo? Vamos a estudiar entonces. En primer lugar, vamos a estudiar de todo. ¿Está bien? Preparándonos para Tisha B'Av, también para Yat Devarim, todo está relacionado, la perashá de la semana o las perashot que vienen ahora con los acontecimientos. Vamos ahora, estamos yendo por Judaísmo en vivo, nada más me paro para dar clic a la filmación de Majonora. Ya estoy aquí. Un segundo. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a estudiar. Entonces, en primer lugar, el porqué de la destrucción, el porqué del Jurban. ¿Está bien? Tenemos que analizar. Y para eso nos vamos a concentrar en un profeta que vivió esos tiempos. ¿A qué profeta nos referimos? Al profeta Irmiau, o Jeremías en español, Irmiau. Hay quien dice que fue de los profetas más grandes de la historia de Am Israel. De los más grandes, ¿eh? O sea, tenemos un montón de profetas, pero lo ponen en un nivel cercano al nivel de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, él le tocó vivir la destrucción del primer templo. Y vamos a profundizar en lo que él escribe en el libro, en sus Mesías, si podemos entender qué sucedió. Estoy hablando de la destrucción del primer templo ahora, ¿está bien? Bueno. Leo el artículo de Rabbi Yosef Bitton, profundizamos. Para comprender qué llevó al pueblo de Israel a abandonar la Torá, hay que remontarse a los tiempos del rey Menashe. ¿Por qué? ¿Qué llevó a abandonar la Torá? ¿Qué llevó a Am Israel a abandonar la Torá? Si Am Israel no hubiese abandonado la Torá, tampoco hubiese venido, no hubiese sucedido la destrucción del primer templo. O sea que el primer templo, aparentemente, viene porque Am Israel se alejó del cumplimiento de la voluntad de Hashem. Y nos remontamos a la época del rey Menashe. Menashe reinó en Yehuda, Judea, así se llamaba el estado judío en esos tiempos, por 55 años. Lo estuvimos estudiando últimamente. 55 años reinó el rey Menashe, de los reyes que más tiempo reinó. Entre el año 686-87, antes de la era común, al 643. Fue el reinado más largo y de alguna manera, lamentablemente, el peor de todos. En su afán por hacer la paz con el poderoso imperio asirio, Menashe transformó a Yehudá en una provincia asiria en todos los sentidos. Importó los dioses asirios y su culto, idolatría. Eliminó por completo la Torá y la observancia de las misbot, o sea, hacia una asimilación completa para quedar bien, o sea, un rey que va en el mal camino. Fueron 2 generaciones que estuvieron totalmente desarraigadas de cualquier práctica judía y alejado de Hashem. 2 generaciones, no llegó a 3, Baruch Hashem nunca, ¿está bien? No hay 3 generaciones que se alejen completamente, pero 2 generaciones. El Bet HaMikdash fue utilizado para la adoración de ídolos, el Bet HaMikdash, la casa de Hashem, para hacer idolatría, y los Kohanim, que se negaron a servir ídolos, porque los Kohanim dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto? Seguro que no, fueron expulsados. Los jueces judíos, famosos por su sentido de justicia y equidad, también se asimilaron y ya no juzgaban con la justicia de la Torá, sino con la justicia asiria. Esto también me parece medio actual, o en todos los tiempos, ¿no? Que siempre decimos, siempre nosotros tenemos que seguir el camino de la Torá. Y si vamos según el juicio, la justicia de otros reinos o de otros, está bien. Si la ley en Israel va a ser la ley inglesa o otomana, no está bien. La ley tiene que estar basada en la ley de la Torá. Pero lamentablemente a veces hay asimilación y eso es lo que sucede. Entonces, iban según la justicia siria, que siempre le daba la razón. ¿A quién tiene que dar la razón? El que justo, ¿no? Al que tenía más dinero o poder. Luego de Menashe, reinó su hijo Amón. Amón también un rey malo, que fue peor que su padre, pero por lo menos reinó por poco tiempo. 2 años. A Amón lo sucedió
Yoshiau. Acá tenemos un rey, tzadik, del año 640 al 610, quien implementó toda una revolución religiosa para volver a servir a Hashem. Entonces vamos a ver lo que pasó. Todavía no sabemos qué es lo que sucedió y cómo viene la destrucción del templo. La historia de Yoshiau es fascinante. En sus tiempos, mientras hacían ciertas reformas en los edificios del Bet HaMikdash, encontraron un Sefer Torah escondido. De repente encuentran un Sefer Torah escondido. ¿Qué pasa? ¿Qué está escrito? ¿Qué? Después de más de 60 años de total abandono religioso, no había quedado como ningún libro de Torah que no haya sido destruido. Fue tanto en contra de lo que hizo estos reyes malvados que dejaron hasta como que destruyeron las Torot. Al leer la Torá, después le voy a dar una interpretación que yo también tengo, diferente, pero la vamos a agregar. Al leer la Torá por primera vez en su vida, el rey Yoshiau se conmovió y decidió volver a servir a Hashem. Hay una explicación que dice que no es que no había ningún Sefer Torá, sino que encontraron un Sefer Torá famoso, como un Sefer Torá escrito por puño y letra de Moshe Rabenu, uno de los famosos antes de morir Moshe Rabenu, como trae Maimónides. Está bien, por cada tribu había un Sefer Torá. Entonces, es como que estaban desconectados de la verdad de la Torá y de repente encuentran un Sefer Torá de tan antiguo, ¡wow! Y lo abren y bueno. Y entonces Yoshiau se emociona, decide volver a servir a Hashem y así comenzó un proceso de teshuvá nacional, no solamente individual, sino de toda la nación, que tuvo un éxito, hubo éxito, pero parcial. Aquí es donde entra la escena del profeta Irmiau, quien trató por todos los medios de convencer al pueblo de regresar a la observancia religiosa. Todo el tema de Irmiau era: vuelvan al camino de Hashem, esta es la Torah, estas son las mitzvot. Veremos ahora algunas ilustraciones de su profecía. Entonces vamos a traer ejemplos de nebuot, de profecías de Irmiau, que están en la época del Bet HaMikdash, y que lo que quiere hacer Irmiau, obvio, es que Am Israel haga teshuvá. ¿Está bien? Ya dije Sheakol, por eso. Vamos a ejemplos. Capítulo de 10. Pueden fijarse en el capítulo 10 de Irmiau. Leemos. Dice Irmiau: no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, astrología, como esas naciones lo hacen. Ellos se dejan llevar por esas cosas, por la astrología, por la magia. Nosotros no. Ni tenemos miedo a esas cosas, porque el único que define todo es Hashem. La práctica de esos pueblos es vanidad. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro, le aseguran con clavos y martillo, es medio, ¿no? Como medio burlón, ¿no? Para que no se caiga, y lo adoran como si fuera un dios. Madera, piedra, ¿a qué adoran? Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar, hay que cargarlos porque no caminan. No tengan miedo de esos ídolos que a nadie hacen mal ni bien. Comprendan que Hashem es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Tenemos una profecía que Irmiau está diciendo: no hagan tonterías, no vayan detrás de la idolatría, no se asimilen a otros pueblos. Irmiau es la época justo antes de la destrucción del templo, o sea que si Irmiau está diciendo esto es porque Am Israel estaba sumergido en estas cosas y tenían que hacer teshuvá. Si hacen teshuvá de todo esto, no va a haber destrucción del templo. Perfecto. O sea, un pecado grande que vemos en la época del primer templo es idolatría. Segundo tema que vemos en el capítulo 17 del profeta Irmiau, se trata del tema del Shabbat. Otra misma súper importante. En el capítulo 17 de su libro vemos cómo Irmiau trata de convencer al pueblo de volver a observar Shabbat. O sea, vemos que se habían asimilado y no estaban respetando Shabbat. Los Yudim estaban tan asimilados que para ellos el Shabbat era un día más. Los asirios, que eran muy buenos comerciantes, habían contribuido a esta asimilación, burlándose de aquellos judíos que no trabajaban en Shabbat, acusándolos de holgazanes, de vagos. Hashem le ordena a Irmiau que separe la entrada del mercado en Shabbat
en Shabbat, o sea que había marcado y no puede haber marcado en Shabbat. Entonces Irmiau se para en la puerta y le diga al pueblo. Y aquí citamos al profeta Irmiau, capítulo 17. Di a la gente, que le diga, reyes y pueblo de Yehudá, o sea que le está dando tojeja también al rey y también al pueblo, habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas, escuchen la palabra de Hashem. En Shabbat y por consideración a sus propias vidas, no carguen sus mercancías, ni las metan por las puertas de Jerusalén. No hagan en este día ningún trabajo. Consagren el Shabbat, tal como le ordené a sus antepasados. O sea, Irmiau está dando tojeja, advirtiendo al pueblo que haga teshuvá de idolatría, en primer lugar, y de no cumplir el Shabbat. Hasta ahora vemos que el tema sería más entre el hombre y Dios. Está bien, misbot que tienen que ver con Hashem. De nuevo, estamos en el primer templo, la destrucción del primer templo. Que tenemos información del Tanaj, porque el Tanaj se cerró con la destrucción del primer templo. Bueno. Tercer punto de por qué vino la destrucción del templo. Corrupción. Aquí entramos en un tema nuevo. No es idolatría, no es Shabbat. Corrupción tiene que ver con la sociedad, entre el hombre y el prójimo. Irmiau tenía muy claro que el abandono de la observancia religiosa era también responsable por el abandono de la justicia, especialmente por la protección de los que menos tienen. O sea, no había justicia y especialmente con los que más necesitan, los pobres, las viudas, los huérfanos. Hay una frase que se repite una y otra vez en las profecías de Irmiau. Yediat Hashem. Siempre Irmiau marca el tema de la importancia de Yediat Hashem. Si lo traduzco literalmente, sería conocer a Hashem. Pero ¿qué significa conocer a Hashem en palabras de Irmiau? Y eso es para hacer toda una clase especial. Para Irmiau, conocer a Hashem significa imitarlo. O sea, nunca puedo llegar a conocer todo lo que es Dios, porque Dios es infinito, indescriptible, ¿no? No hay nada que se le compare. Pero sí podemos ver cómo Dios actúa, cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios, ¿no?, dirige la naturaleza. O sea, conocer a Dios, según Irmiau, es imitar a Dios, ir en sus mismos caminos. La máxima expresión de la espiritualidad judía. Pero ¿cómo se puede imitar a Hashem? Hashem es el protector de huérfanos y viudas. Entonces yo también me tengo que preocupar por los necesitados, así como Dios lo hace. Hashem es el que practica el Gesed, la bondad con los necesitados y también libera a los oprimidos. Entonces tenemos que luchar para que haya justicia y que se libera a los oprimidos. Este mensaje se repite más de una decena, o sea, decenas de veces en el libro de Irmiau. En el capítulo 9 vemos un muy breve ejemplo. Un ejemplo, capítulo 9 de Irmiau. Así dice Hashem: que no se enorgullezca el sabio por su sabiduría. Que no diga, mira todo lo que se... Que no, ni el poderoso por su fuerza. Este es de los pesuquín más lindos, si no es el más, de los más del Tanaj. Del Tanaj. No se enorgullezca el sabio por su sabiduría. No se enorgullezca el poderoso por su fuerza. Ni el rico por su riqueza. Con este pasú que Rambam termina su famoso libro Guía de los Perplejos. Hablando, es el top del libro, diciendo cuál es el top de la vida. Me acuerdo con nuestro Rab, el Rab, también, siempre le digo que tenemos dos Rabanín grandes, el Rab Leptov y el Rab Bitón. Con el Rab Leptov siempre nos decía, este pasú como ponértelo delante tuyo todo el tiempo, como el centro. Si alguien se quiere enorgullecer, ni el rico por su riqueza, ni el sabio por su sabiduría, ni el poderoso por su fuerza, ni el rico por su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme. Eso es, para eso estamos en la vida. De saber que yo soy Hashem, que actúo en la tierra con bondad, con justicia y con rectitud. Dijimos, conocerme. ¿Qué es conocer a Hashem? ¿Cómo Dios actúa?
¿Qué es lo que Dios hace? Bondad, justicia y rectitud. Gesed, tzedaká, umishpat. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también practiquen. Eso es lo que quiero. ¿Qué significa? Eso es lo que quiero. Que ustedes que hagan eso. Que ustedes vayan en mis caminos. Bondad, justicia y rectitud. Aparentemente Irmiau nos está insinuando, entonces, o no insinuando, lo está diciendo directamente, y después ahora vamos a ver algo más, que ese fue el problema de esas generaciones. No había justicia. Y este fue otro punto de por qué vino la destrucción del primer templo. O sea, está claro los tres pecados centrales que estamos marcando en el profeta Irmiau, que es el profeta que está viviendo en esos tiempos, es la idolatría, el no cumplimiento del Shabbat y la falta de justicia en la sociedad, especialmente con los necesitados. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir estudiando. ¿Está bien? Un segundito. Hacemos un clic y seguimos. No se vayan. Ya seguimos, ¿eh?